Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todo esté muy bien y que tengan un excelente inicio de semana, un excelente lunes. Y bueno amigos, antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. El subsecretario de Salud llega apresurado a la conferencia para dar esta información a todos los mexicanos. Y sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 15 de febrero del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno amigos, el doctor Hugo López-Gatell llega justo a tiempo para dar esta información muy valiosa, como siempre para barrer con los chayos. Y bueno amigos, esta información es para todo México, se tienen que enterar toda la gente, pues el subsecretario de Salud habló sobre la vacunación contra el virus. Y bueno amigos, sin más que decir, mejor a continuación les presento el video del doctor Hugo López-Gatell. Doctor López-Gatell, bienvenido. Justo, llegó para las preguntas. Muchas gracias, muy buenas noches. Vamos a repartir las intervenciones. Muy bien, ¿y a quién le tocaba? Empezamos por acá. Adelante, Liliana Noble, ¿o quién? Natalia No. Vitela. Hey, Ya le doy el adelante. micrófono. Andrés Pastrana. Gabriela. Buenas noches. Adelante, que se acabe el tiempo. Buenas noches. Tenía una pregunta sobre la diferencia que hay en las categorías de metropolitanas y centros urbanos. ¿Cuál es la diferencia de esa categoría? Nada más para tener claro en los números de la letalidad por zona, ¿no? Ese es por un lado. Y la otra, hubo distintos reportes de gente que estuvo pues varias horas, sobre todo, pues, obviamente en la Ciudad de México o en lugares como más llenos, que estuvieron varias horas esperando, o sea, 3, 4, en algunos casos se extendió hasta 5 horas. Entonces, si hay previsto alguna forma como de agilizar esta espera en algunos lugares. Y bueno, ahorita. Con mucho gusto. Habitualmente y de manera un tanto arbitraria, el censo define los distintos tamaños poblacionales y las zonas metropolitanas las ubican más de 2.500, lo cual es un límite bastante bajo. Nosotros exploramos varios puntos de corte para este análisis, para considerar distintos grados de agregación urbana. Y en todos vemos este patrón que presentó ya en la diapositiva el doctor Alomía, que es muy consistente y que además tiene un trasfondo muy importante, que es la realidad social. La desigualdad social, nunca debemos olvidarlo, es el determinante más importante de los desenlaces en salud y por eso, aunque entendemos que para las personas que viven en zonas urbanas y que tienen como referencia principal la vivencia en zonas urbanas, a veces no sea tan claro, pero los datos sí son muy claros. En donde hay zonas urbanas tenemos tiempos de desplazamiento y accesibilidad a centros hospitalarios considerablemente mayor que lo que hay en zonas rurales. Y entonces por eso, entre otros muchos factores, las condiciones de salud también son más desventajosas en las zonas rurales. Pero el patrón es muy consistente, hay un gradiente, lo que se ve en la diapositiva de columnas, de la letalidad. Lo que quiere decir, en términos simples, es si una persona enferma de COVID en una zona rural tiene mayor probabilidad de no poder resolver su atención, porque la disponibilidad de unidades de atención es menor, o tiene que recorrer un trecho mucho más largo para alcanzar esa atención. En cambio, una persona en zona urbana podría tener mayores posibilidades. Eso independiente de otros determinantes sociales y económicos de la salud.
Respecto a la situación de hoy, sí, efectivamente hay que reconocer autocríticamente que no fue con la celeridad y con la fineza que se requería la apertura de la vacunación. Hubo múltiples factores que justamente para eso inmediatamente estamos analizando lo que ocurrió a detalle. Llegué tarde a esta sesión porque estábamos allá arriba en la sesión que tenemos 2 veces a la semana con el presidente y con todo el gabinete que está participando en COVID, y esa fue una de las reflexiones. Vamos a ver de qué manera podemos hacer mucho mejor coordinada la llegada de las vacunas y la llegada del personal. Hoy en particular, uno de los elementos que contribuyó al retraso fue la llegada tardía del personal vacunador. Llegaron los otros correcaminos, desde luego llegaron las Fuerzas Armadas, llegaron los servidores de la Nación, llegó el personal de los programas sociales, pero el factor determinante para poder empezar a vacunar en algunos de los locales fue la llegada tardía del personal vacunador. Recordar que el personal vacunador en su mayoría proviene o bien de las instituciones nacionales de salud o bien de las secretarías estatales de salud. Entonces, el viernes pasado recordarán que tuvimos sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Salud precisamente para encontrar la coordinación más fluida entre las autoridades estatales y las instituciones nacionales. Pero vamos a ver en qué punto de la organización operativa se pudo haber relajado la disciplina y lograr estimular a nuestras compañeras y compañeros a que mantengan ese orden. El tiempo es crítico porque tenemos que aprovechar cada día para tener la mayor cantidad de eventos de vacunación. Me parece que ya el doctor Alomía habrá explicado el por qué tenemos 23,300 y tantas. No es la cifra real de vacunados, sino que en las zonas rurales no hay acceso a Internet y obviamente hay un retraso en el registro. Pero sabemos por otros mecanismos de comunicación que hubo mucha mayor cantidad de vacunas puestas, cerca del doble o el triple, y mañana tendremos ya una parte de esto capturada y registrada. Ustedes están esperando terminar estas 860,000 dosis esta semana, ¿verdad? Es posible que no sea solo una semana, además considerando el lento avance de hoy en el arranque, pero esperamos que sí, quizá en unos 7 a 10 días como máximo logremos poner todas las vacunas. Y vamos a estar motivando, lo tenemos que lograr, esa es una meta importante porque en la medida en que se utilizan podemos liberar justamente a las brigadas correcaminos para que se desplacen a otros municipios donde empezarán a vacunar. Doctor, y de las vacunas que vienen, mañana van a llegar las nuevas de Pfizer y están destinadas, según nos explican, bueno, a las segundas dosis y esto. ¿Cuándo estarán listas las que se están envasando? Y si ya hay una fecha estimada, creo que son 9 millones entre las dos que se están… Esas está programado que son las de AstraZeneca que se estarán envasando en la planta de Leomont, en Ocoyoacac. Esas tienen programado que sea o la última semana de marzo o la primera semana de abril. Y en su momento las de CanSino, que todavía no empiezan, pero se empezarán en su momento cuando la planta esté completamente operando, a envasarse en esta planta en Querétaro, estarán durante abril, es el plan que se tiene. Y me gustaría saber, ¿han pensado en la posibilidad relacionada a lo que comentaba el presidente en la mañana de ustedes acercarse al gobierno de Estados Unidos y solicitarles apoyo? Me pareciera que sería, como él lo mencionaba el presidente, más fácil traer las vacunas de Astra y de Moderna a México que estar brincando literalmente el charco, por llamarlo de alguna manera coloquial, y traerla desde algún país europeo. ¿Han contemplado esta posibilidad para poder agilizar el proceso de vacunación? No depende de eso, no depende de eso, y la organización de producción, como lo comentábamos el viernes, lo han establecido las propias compañías. Para Estados Unidos, el caso de Pfizer, el caso de Moderna, ambas compañías son de Estados Unidos, producen en Estados Unidos, y para las operaciones internacionales tienen un volumen mucho mayor de producción porque es para varios otros países, y lo tienen en el caso de Pfizer en Bélgica y en el caso de Moderna en España. Nosotros no hemos considerado todavía Moderna, como se lo respondía a usted
usted el propio viernes, entre otras razones porque su calendario de posible entrega estaría hasta julio. Entonces, de momento no nos interesa comprometernos con una vacuna que estaría hasta julio, cuando ya tenemos asegurado con la producción de todo lo demás, lo contratado, la suficiencia de vacunas. No hay, la vacuna de AstraZeneca hasta el momento no ha registrado ningún evento de importancia. Se estarán, desde luego, como se ve todos los días, monitoreando los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, ESAVIS, y en el registro de emergencia, lo equivalente al registro sanitario, no se indica que haya una contraindicación específica como sí la hay en el caso de Pfizer, que es la condición de historia de alergia grave. Comentarle su serie de enfermedades preexistentes. En todos los casos, exactamente, en todos los casos las personas deben declarar, comentar lo que pudieran tener de enfermedades preexistentes y una cosa que es importante, nos lo han preguntado, pero lo insistimos, llegar en las mejores condiciones posibles. Bien dormido, bien comido, bien hidratado, es muy importante, sobre todo la hidratación en personas adultas mayores. Las personas adultas mayores son muy susceptibles a los cambios de la presión arterial y esta puede estar disminuida si no se está en un buen grado de hidratación. Cuando se inyecta a una persona, la propia experiencia dolorosa, aunque es mínima, a veces puede propiciar una reacción neurovagal, como se llama técnicamente, y hacer que disminuya temporalmente la frecuencia cardíaca durante unos pocos segundos, pero una persona deshidratada, adulta mayor, eso podría llevarle a un desmayo, por ejemplo. Entonces, hay que llegar con suficiente hidratación al puesto de vacunación. Doctor, y finalmente, las personas que físicamente hoy no se encuentran en Ciudad de México y que ya estuvieran convocadas para la vacunación y se encontraran en algún otro estado de la República, ¿cómo le van a hacer? ¿Tienen Habrá que viajar nuevas oportunidades. Que no se logró vacunar ahorita, todavía falta un trecho de más vacuna y se volverá a emitir una. Gusto. Sobre lo primero, efectivamente la Organización Mundial de la Salud hizo nuevamente un planteamiento que es relevante para que la población esté consciente de lo que sí se logra con la vacunación y de las limitaciones, lo que no se logra de la vacunación. Específicamente comentó que aun cuando una persona pudiera estar ya vacunada y no desarrollaría enfermedad si es que la vacuna le protege, como ocurre en la mayoría de los casos, dada la alta eficacia de las vacunas, eso no implica que pierda la capacidad de propagar el virus, porque el virus se puede alojar temporalmente y replicarse en la garganta. Esto técnicamente se llama inmunidad esterilizante, cuando las vacunas, además de lograr que la persona no se enferme, logran que la persona no transmita. Inmunidad esterilizante. Pero desafortunadamente, ninguna de las vacunas hasta el momento conocidas, Pfizer, Astra, Janssen, CanSino, Sinovac, Sputnik, etcétera, tienen demostrada la capacidad de ser protectoras y causar inmunidad esterilizante. No se descarta, esto vendrá con la información del seguimiento de los ensayos clínicos y seguramente subestudios específicos que estarán en curso por parte de las propias empresas farmacéuticas. Pero al momento no se conoce que tengan esa propiedad, por lo tanto, sí puede ocurrir que una persona se infecte y todavía pueda propagar. Ahora, como hemos comentado muchas veces desde que empezó la epidemia, si tomamos a dos personas, una con síntomas y una sin síntomas, ambas infectadas por el virus SARS-CoV-2, es varios órdenes de magnitud mayor la posibilidad de que la persona con síntomas transmita. Entre otras razones, porque los síntomas incluyen tos y el reflejo de tos hace que se proyecten a mayor distancia y en mayor cantidad las partículas líquidas que conllevan el virus. De la red de frío, sí, desafortunadamente la red de frío durante varios años, sexenios quizá, no se ha mantenido a punto, no se ha mantenido en buenas condiciones. La red de frío, para pronta referencia de la población, es el conjunto de cámaras de tamaño industrial donde se alojan las vacunas cuando llegan,
de parte del proveedor, mayormente proveedores internacionales, y los distintos refrigeradores de tamaños variables, desde grande hasta pequeño, que se tienen en las jurisdicciones sanitarias, en las unidades de salud y finalmente en los puntos cercanos a donde se usa. Todo esto se le llama red de frío porque el transporte de las vacunas debe conservar siempre la temperatura óptima de conservación. Esto es normal que existan en los países que tienen programas de vacunación una red de frío competente, pero si empieza a fallar un refrigerador, no lo reparan, instalan un refrigerador pero no está completamente bien instalado, hay un refrigerador ya obsoleto y no tiene condiciones de sanidad adecuadas y tiene que ser dado de baja, empieza a dejar agujeros en esa red de frío. Así encontramos en la red de frío al inicio de este gobierno. Sabíamos perfectamente que llevaba muchos años de no ser una red competente. Recordar que la inversión se requiere hacer de manera continua, sostenida, y en su momento tendremos que hacer una inversión adicional para subsanar las deficiencias pasadas, como estamos haciendo para los hospitales, para contratar personal de salud, para renovar el equipamiento, etcétera. Estas condiciones de la vida normal y de la vida social, que son variables, algunas son calendarizadas por eventos de interés público como la Semana Santa o las festividades, otras no, otras son por distintas costumbres locales de distintas familias. Eso hace complejo el estimar ya no la eficacia, que es la utilidad, en este caso de una vacuna en condiciones experimentales, sino la efectividad, que es la utilidad de la vacuna, su potencia protectora en condiciones reales. Entonces, no se necesita un grupo específico, somos nosotros mismos los que nos dedicamos a esto, en colaboración con algunas instituciones académicas, por ejemplo, indudablemente el Instituto Nacional de Salud Pública, que contribuyen a analizar científicamente los datos que se recaban. El sistema de información que tenemos hoy y que hoy se estrenó con la vacunación ya masiva, nos va a permitir tener registros nominales, uno a uno cada persona, y saber en qué condiciones estuvo al momento de la vacunación y posteriormente contactarle para saber si ha tenido o no algún evento como la propia infección por el virus SARS-CoV-2. Y con esos datos podremos ir evaluando la efectividad, el impacto, la utilidad de la vacuna en condiciones reales. Hay que hacerlo en varios periodos, desde luego no tendría caso hacerlo al día siguiente de que se pone, pero sabemos que se estima que durante el primer mes las personas ya podrían estar protegidas y con ello se empieza a dar seguimiento periódico y haremos un diseño para un estudio de cortes transversales en donde podamos ir calculando de las personas vacunadas qué proporción pudiera haber desarrollado la una modalidad es los anticuerpos, pero lo otro es el riesgo de infección y el riesgo de enfermedad. Ese es el desenlace principal de interés, más allá de los anticuerpos. Muchas gracias, Karina Aguilar. Nos quedan 2 minutos. Gracias. Buenas noches, doctor. Karina Aguilar, del diario 24 Horas. Rápidamente, 2 preguntas. Usted acaba de hacer las recomendaciones de que los adultos mayores tienen que ir bien dormidos, bla, bla, hidratados. En este grupo o en la reunión que acaban de tener, ¿planearon o hicieron alguna estrategia para evitar estas largas filas de los adultos mayores, que muchos tienen que tomar medicamentos, que tienen que ponerse insulina, que tienen que estar todo el tiempo o tienen que tener bastón o silla de ruedas? Ese por un lado. Y por otro lado, doctor, preguntarle, ¿a qué mezquindades se refería el presidente cuando les ordena a 4 secretarios de Estado, a usted y a otros servidores públicos, coordinarse para la compra de vacunas de AstraZeneca de la India a través de Birmex? Esto a través de un documento interno. No conozco, mejor dígame más detalles. Es un documento interno, un memorándum fechado el 26 de enero a 4 secretarios de Estado, a usted, a la titular del SAT, entre otros funcionarios, y les piden que por favor se coordinen y compren ya las vacunas de AstraZeneca que provienen de la India. Perfecto. Las que acaban de llegar. Las que llegaron. Ajá, exactamente. Ya. Pero en el último párrafo del documento le señala
que no hay que tener mezquindades. Por supuesto. Entonces, ¿a qué mezquindades se refiere? Gracias. Es un principio general de este gobierno y el presidente es, desde luego, el que tiene esta visión continuamente enfática de que el interés superior es de la nación, es del pueblo de México. No sé a cuál se refiera específicamente, pero coincido con él, cualquier interés que estorbe, que interfiera con nuestro deber de proteger, promover y defender el interés público, debe ser considerado un acto de mezquindad. Yo coincido con eso, no sé exactamente a cuál se refiere, pero cualquiera que sea y que no logre el propósito de actuar por el interés público es un acto de mezquindad, ¿no? Pues no sé si ha habido, pero si ha habido, pues que deje de haber, ¿eh? De evitar las filas. Sí, estamos justo viendo algunas modalidades prácticas. Una tiene que ver con acortar las ventanas de tiempo de las citas. Las citas que se mandaron prácticamente de todo el día. Venga de entre las 8 de la noche, 8 de la mañana, 8 de la noche. Pues eso no sirve de cita. Entonces, vamos a ver si logramos acortar para que territorialmente se pueda hacer una programación más precisa. Y la otra, que es una modalidad de uso común en eventos masivos, culturales o deportivos o incluso el abordaje de los aviones, es que se ponen filas de prioridad, que en este caso indudablemente serán las edades. En lugar de tener una enorme fila donde hay personas de 70, 80, 60, de 64, etcétera, tendremos la fila de personas de 80 y más, la fila de 70, 79, la fila de 60, 69, y eso va a permitir darle prioridad, por supuesto, a las personas que tienen mayor edad, que son quienes enfrentan la mayor adversidad en términos de su resistencia fisiológica al estrés. ¿Aplicará a partir de mañana? Vamos a calibrarlo, algunas cosas, ojalá logremos en algunos puntos ya tenerlo, no lo podemos garantizar, son muy pocas horas para organizarlo, pero sin duda mañana y pasado crecientemente iremos teniendo estas modalidades ya más convenientes para las personas adultas mayores. Sí, no solo los apagones, sino también la temperatura extrema. No sé si lo comentó el doctor Alomía. En Nuevo León y Tamaulipas, pues es donde entró el frente frío, la temperatura media estaba en 5 o 6 grados bajo cero. No se puede tener estas condiciones de operación. En la mañana me llamó, y se lo agradezco públicamente, al secretario de Salud de Nuevo León, el doctor Manuel de la O, y me alertó de esta situación. Con esas temperaturas, obviamente, se pone en riesgo a las personas que se van a vacunar, adultas mayores, y también se pone en riesgo el producto. El producto está a 2 a 8 grados sobre cero en el termo, se saca y se congela. Eso no conviene a la vacuna. Entonces, muy oportunamente y en una coordinación sin mezquindades entre el coordinador Correcaminos, el delegado del Bienestar y el secretario de Salud de Nuevo León, decidieron suspender. Vamos a ver mañana, de acuerdo a condiciones climáticas, si se lograra activar, y si no, pues esperar a que mejoren las condiciones climáticas. Y el apagón afectó, básicamente alteró la movilidad en el espacio público. El propio operativo no necesita energía eléctrica, entonces no hubo problema, y las cámaras frías tienen su planta de emergencia, entonces no corre el riesgo el producto. Sí, pero aquí no nos afectó porque básicamente el principal reto es el acceso a Internet. Pues muchas gracias, son las 20:03, aquí terminamos. Mañana es el Pulso de la Salud, daremos información ya panorámica sobre los distintos calendarios de llegada de vacuna, incluyendo la que esperemos que el clima nos permita llegue mañana en la mañana. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, también habló del apagón, pues los prianochistas se están agarrando de esto para manchar la 4T, se están agarrando por el mal tiempo que azota el norte del país. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, nos vemos mañana, cuídense. Suelta la cumbia, Ferras.